apagamos nuestra mente, nos concentramos en lo que estamos haciendo para bendecir a alguien. Y oramos en el Espíritu y podemos adorar al Señor y hacemos lo necesario para desconectarnos de nuestros propios pensamientos, pero una vez logramos eso, hacemos silencio. Y cuando hacemos silencio dentro de la presencia del Señor, Dios habla. Por eso hoy yo le voy a decir algo. Yo hubiese estado parado ahí un buen rato sin decir absolutamente nada y hacer silencio. Mi manera de descansar, mi manera de buscar tiempo. La gente me pregunta, ¿cómo tú le haces, Maelo? Después de atender tantas llamadas telefónicas, atender con la consejería aquí, porque tenemos trabajo aquí en la iglesia, pero son por lo menos 12 parejas de ministros, algunos de ellos pastores, por lo menos 8 de ellos son pastores, los cuales reciben consejería de mi parte y de parte de mi esposa, y mi teléfono nunca se detiene. Entonces, ¿cómo yo puedo dar si no tengo? Los mejores momentos que yo paso con el Señor son los momentos en que yo no digo absolutamente nada. Simplemente me siento en una silla en mi casa, cierro la puerta y hago silencio. Y hago silencio, y hago silencio, y escucho. A veces no escucho nada, a veces escucho el ruido del silencio. ¿Cuántos han hecho silencio y como que hay un zumbido en su oído y ni tu mente ni nada, pero como que hay a veces solamente eso es lo suficiente? Pero estar callado delante de la presencia del Señor es algo importantísimo. A veces nosotros perdemos esa oportunidad y le privamos a Dios de la oportunidad de que simplemente Él esté en nuestra presencia y que nosotros estemos en la presencia de Él. Sin nada que decir, sin nada que pedir, sin nada que esperar. Es simplemente la presencia. La presencia. Hoy quiero compartir un tema que le he titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y son muchas las veces en que para mí no tiene sentido lo que Dios ha hecho. Muchas, varias veces en que veo lo que Dios hace y yo digo, pero Señor, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Quiero presentarte varios casos de la Biblia. En especial 2 casos bíblicos, los cuales Dios me ha motivado a usar este día para traer este tema. Pero hay tantos eventos bíblicos, que si uno compara el poder de Dios, la majestad de Dios, su magnificencia, lo que Él puede hacer, lo que tú y yo sabemos que Él puede hacer, lo que hemos visto en la Biblia que hizo, lo que ha hecho personalmente con nosotros, si comparamos eso con las cosas que Él permite, entonces uno diría, pero es que no tiene sentido. Un ejemplo, ¿usted cree que Dios tiene el poder de tomar por lo menos casi 2 millones de personas del pueblo egipcio del pueblo de Israel que estaba en Egipto y trasladarlos directamente a una tierra prometida? ¿Usted cree que Él tiene el poder de, cuando los traslade a ese lugar, eliminar todo obstáculo y toda persona que estaba allí y quitarle todo y dejar solamente la bonita tierra que fluye leche y miel y simplemente traer a su pueblo y ponerlo allí? Yo creo que Él tiene el poder de hacer eso. Si Él quería que este pueblo le adorara en aquel lugar, entonces ¿para qué el desierto? Si Él quería levantar una nación, entonces ¿para qué un Egipto? A veces nos ponemos a pensar y pensamos, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? Y no nos damos cuenta, no nos percatamos que Dios en su infinito poder ha decidido ponerle un pare a su propio poder para que su amor se sobreponga y nunca obligarte a hacer nada y simplemente dejarte que tú tomes la oportunidad de que le ames por tu propia cuenta. Por eso es que muchas veces hace falta un Egipto. Por eso es que ocasionalmente hace falta un desierto. Y ocasionalmente hace falta una espada, donde tienes que pelear por la bendición.
Tienes que hacer guerra por lo que Dios te prometió. Tienes que levantar tu mano con una espada y poseer la tierra que Él dijo que es tu tierra. Conozco un pastor amigo mío americano, y una frase que él siempre decía: Dios no es Dios de vagos, Dios es Dios de gente trabajadora. A Dios le gusta la gente que quiere hacer algo. La Biblia dice que fuimos hechos a su imagen. ¿Sabe cuál es la imagen de Dios? Él es creador, Él es creativo, de la nada lo hace todo. ¿Ok? Una de las personas que son creativas, los artistas, de la nada se inventan algo. Los músicos del silencio hacen sonidos, pueden tocar un instrumento. Usted tiene la capacidad de crear algo. Hay gente que no puede estar quieto, siempre tienen que estar trabajando, haciendo algo. Dios no es Dios de gente que son vagos y que no trabajan. Dios es Dios de gente que no solamente le ama, sino que están dispuestos a luchar, a caminar, a hacer algo, a moverse, a poseer lo que Él le dio. Hay 2 incidentes bíblicos que cuando yo los leo le digo: wow, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible el que tú hayas hecho esto de maneras distintas? ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? ¿Cuántos nos hemos encontrado? Yo me encuentro en esa situación. Antes de hacerle la pregunta, le voy a decir que yo he tenido esa falla. ¿Cuántos se han visto usted orando y mientras usted ora, usted le está dando instrucciones a Dios? ¿Verdad que sí? Señor, yo te pido por mi mamá, yo te pido por mi papá, Señor. Mira, está en tal lugar. Señor, yo te pido que tú envíes a un siervo que vaya y le hable. Y Señor, y que le diga lo mucho que tú le amas. Y empezamos a darle instrucciones al Señor, a decirle lo que Él tiene que hacer. Señor, mira a mi hijo, Señor, haz algo con él. Mira, Padre, yo te pido que le suceda esto, que le suceda aquello. Yo te pido que pase tal cosa para que él pueda ver, porque le he dicho y no me escucha. Mira, Señor, y empezamos a decirle, Señor, lo que queremos que le pase a la gente por quien amamos. Mira, Señor, yo necesito que tú me ayudes con mi casa, con mi trabajo, Señor. Yo te pido que esta persona salga del medio. Yo te pido que aquel se quite. Yo te pido que le promuevas a mi jefe para que me deje el trabajo de él. Yo te pido que tú hagas aquello, Señor. Y empezamos a darle instrucciones al Señor de cómo bendecirnos. Yo quiero la bendición, Señor, y la quiero de esta manera. Yo quiero ser libre de este problema, pero lo quiero de esta manera. Señor, dame la fuerza para no tomar más, para no fumar más, para no hacer esto más, para no gritarle a mis hijos. Dame la fuerza para hacer esto, dame la fuerza para hacer aquello. Dame la fe, Señor. Yo quiero tener una fe que cuando yo entre a las iglesias la gente se caiga al suelo y yo no tenga ni que ministrar. Dame algo, Señor, dame esto. Nos inventamos, somos creativos como Dios, ¿verdad que sí? Y somos expertos en decirle a Dios cómo bendecirnos y quedarnos. A veces nos ponemos bien espirituales. Ay, Señor, yo quiero tener la fe que tenía Abraham. Wow, yo quiero ir donde la montaña y decirle que se eche al mar. No haga eso en Florida. Las únicas montañas que hay aquí en el sur de Florida son de basura. ¿Usted las ha visto? Yo me imagino a Minette en el Turnpike, frente a aquella montaña. Te ordeno que te levantes y te eches al mar. Y cuando la montaña de basura cae al mar, Minette tiene una multa del gobierno porque contaminó el océano. ¿Qué has hecho, mujer? Porque es una mujer de fe. Lo digo, I'm picking on you porque tú eres una mujer de fe. ¿Ok? He visto gente que tiene una fe. ¿Sabe que la Biblia habla del don de fe? Dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Pero hay gente que tiene don de fe. ¿Ok? So, tú tienes fe, yo tengo fe. Pero hay gente que yo no sé, tiene una habilidad de creer de que Dios lo va a hacer. Y aunque no tiene sentido y aunque no tiene habilidad, no tiene posibilidad, se dio. ¿Y qué pasó? Pues yo no sé, es que son gente que tienen ese don. Lo bonito de todo esto, que tú también lo tienes. La Biblia dice que a cada cual se le dio una medida de fe. También dice la Biblia que podemos manifestar o llevar a cabo los dones, las habilidades, según la medida de fe. ¿Ok? El que profetice, el que ore, el que haga esto, el que tenga sanidad en sus manos, hágalo a la medida de la fe. Nosotros no queremos hacer nada a medida de fe. Nosotros queremos hacer algo a la medida de cuánto yo voy a ser exaltado. A veces hacemos las cosas por la medida del resultado.
Ok, yo quiero orar por los enfermos, pero Señor, si no los vas a sanar, no oro por ellos. Espera tu momento, Dios no te mandó a hacer nada. Dijo, ejerce tu don a la medida de la fe. Yo voy a tener fe en lo que estoy haciendo, se den resultados o no. Lo repito. Y es por eso que a veces veo que Dios hace cosas que no tienen sentido. Las hace de una manera que yo digo, pero Señor, ¿en qué tú estabas pensando? Y es como si el Señor me dijera, gracias a Dios que no tengo tu mente, tengo la mía. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Porque si seguimos con la de nosotros, a ningún lado que vamos. ¿Ok? Pero con la mente de Cristo podemos pensar distinto, podemos ver distinto, podemos ver más allá de lo que mi mente natural puede ver. Los que estuvieron aquí participando en la escuela de ministerio tuvieron un glimpse, un pedacito, como una oportunidad de conectarnos a la mente de Cristo y poder bendecir a alguien. Quiero leerte el primer incidente bíblico y está en Hechos capítulo 12. Amén. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es tomado porque sencillamente el establecimiento de aquel tiempo se dieron cuenta que este asunto de matar a los cristianos me da a mí como que fama. Herodes dice, espérate un momento, yo estoy aquí gobernando a los judíos y esta gente me dan un trabajo tremendo. Es difícil gobernar este pueblo, pero cuando yo le mato a los cristianos son contentos conmigo. ¿Ok? Cuando yo mato al cristiano son felices conmigo. Esto se parece a lo que está pasando en los días de hoy. Si criticas al cristiano, si criticas al evangélico, si criticas al que predica de Cristo, el pueblo se pone feliz con ese gobernador o con ese alcalde o con ese presidente. Es como si en inglés como que dice, speak on Christian time. ¿Ok? Como es el tiempo de maltratar a los cristianos. Entonces está bien que critiques lo que sea, pero no está bien que critiques el estilo de vida del otro, el estilo de vida de aquel o la religión de aquella. Pero si pones por el suelo a los cristianos, pones el nombre de Cristo por el suelo, nadie se conmueve. Hasta cierto punto lo aplauden. Bien hecho, así se ejerce tu libertad de palabra. Y aunque este país le da la libertad a todos para decir y hasta cierto punto para hacer, usted y yo sabemos, bien lo sabemos y está claro, que la Biblia dice que los últimos días a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. ¿Ok? Es triste ver lo que está sucediendo. Este fin de semana se reunieron miles, no estoy hablando de cientos. En inglés la versión dice in the tens of thousands. Eso puede ser de 15,000, 20,000, 40,000 para arriba. Mire, cuando yo vi la foto, eso era un mar de gente celebrando el Día de la Marihuana. Todas estas personas en Denver, Colorado, este fin de semana, se endrogaron. Todos pierden el sentido, todos están en una suciedad, tirados en el suelo, endrogados, no tienen su propia mente, tienen otra cosa loca en la cabeza. Eso fue celebrado en este país.
estamos en los tiempos en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, esto pasaba en el tiempo de los judíos, en los tiempos de los apóstoles. A veces nosotros leemos las epístolas y nosotros pensamos que ellos estaban en la misma situación que nosotros estamos, que podían gritar el nombre de Cristo como les diera la gana y hacer lo que quisieran. No, Señor, no era así. De hecho, en los tiempos de los apóstoles, el estado moral que había desarrollado debido a la trascendencia helenística de Grecia, ¿ok? Cuando se levanta el imperio romano, era una fusión de greco-romano, de los de Grecia y los de Roma. Por lo tanto, cuando se levanta este imperio, ¿qué tenemos? Una sociedad dañada mentalmente y moralmente, donde el abuso sexual era lo de todos los días. ¿Cuántos han visto y han estudiado o han visto las noticias sobre lo que pasó en una ciudad que se llamaba Pompey? Hace poco dieron una serie de Pompey. En Pompey era una sociedad completamente depravada. Era todo, usted ve las figuras que ellos tienen, el arte que ellos usaban, todo era sexo, todo era depravación sexual, todo era una suciedad. Y no tenía que ver entre humanos, era entre humanos y animales, entre animales. Era una suciedad, hermano. Sucede que un volcán hace erupción tan rápidamente, tan poderosamente, que la gente no tuvo tiempo de moverse de donde estaban, quedan petrificados instantáneamente. Allí están los restos. Usted los puede ver. Y vemos cuando Dios levanta su ira sobre un pueblo que se deprava, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Esto lo explicamos antes de la Navidad, cuando estábamos hablando de la condición de la iglesia de hoy. En cuanto a los extremos de la iglesia y a los extremos de este país. Cuando un país, ya por sus leyes, ajusta su pensamiento a Levíticos capítulo 18, en cuanto al aborto, el homosexualismo y en cuanto a profanar el nombre de Jesús. Estos son los tres componentes que desatan la ira de Dios sobre ese país. Mientras tanto, la ira de Dios se mantiene a nivel personal. Pero cuando el pueblo dice, no, esta es la ley del pueblo, esto es lo que rige a este pueblo, entonces ya Dios no lo puede ver a nivel personal, ahora es a nivel de nación. ¿Ok? Por eso el pueblo de Sodoma y Gomorra, el Señor le decía, si encuentro por lo menos a 10, si encuentro por lo menos a 5, no, solamente Lot y su familia, pues sácalos a ellos y los demás. En ese tiempo vivía Pablo y Pedro, en una sociedad depravada. A veces nosotros pensamos que esta gente escribieron estas palabras de santidad y todo eso, y muchos dicen, pero es que esta gente está muy excéntrico, eso está muy fuerte. Vivir, ser santo porque Dios es santo, andar en santidad, tener una vida que es sacrificada a Dios. ¿De dónde estos apóstoles sacaron eso? No, para ellos era fácil porque en aquel tiempo no, Señor. En aquel tiempo nada, en aquel tiempo era más depravado, más difícil, más sucio que lo que estamos viviendo hoy. Fue cuando el cristianismo fue elevado por Constantino que ciertos aspectos y principios cristianos se me infiltraron dentro del gobierno y se limpió un poco la moralidad y se levanta hasta los días de hoy. Ahora se está perdiendo y estamos llegando a los últimos días. Usted tiene que entender esto, porque entonces no podemos entender por qué lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué pusieron a este hombre en la cárcel? No solamente lo pusieron en la cárcel, le pusieron un montón de soldados a cuidarlo. Pero si este es Pedro, esto es un hombre, no está armado, lo único que tiene que, 2 o 3 papiros que tiene por ahí a lo mejor andando del Antiguo Testamento, porque no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. A lo mejor no tenía nada en las manos. Simplemente el conocimiento de quién era el Salvador. Y porque lo hablaba, se ofendía a la gente. Entonces lo ponen preso y ahora la gente está felices. Wow, este asunto de matar cristianos. Wow, that's good stuff. Eso es bueno. Versículo 6 dice, cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados. Fíjese, tampoco lo encarcelaron y lo cerraron, no, se quedaron con él ahí. Pedro está durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esos 2 duermen con él y los 2 demás guardan la puerta. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se cayeron de las manos, le dijo a el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto. ¿Dónde se produjo el alboroto? Entre los soldados, ¿verdad que sí? Los que lo apresaron, los que lo tenían encarcelado. No pequeño, o sea, no fue un alborotito. No fue es un alboroto. En Puerto Rico decimos, se formó el salpafuera. ¿Ok? Ahí es que estaban corriendo como gallina, como cucaracha en baile gallina. Estaban los soldados buscando. ¿Ok? No pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Ya saben por qué se hizo el alboroto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ok, Pedro predica el evangelio. El predicar el evangelio le causa gran dolor. Le causa al que sea azotado, le causa al que sea perseguido. Le causa al que sea puesto en la cárcel y le causa una pena de muerte. Ya se decidió que a Pedro lo van a matar. Ya se decidió que este hombre hay que sacarlo de ahí y exponerlo y matarlo frente a los demás para que todos vean que este asunto de matar cristianos es el momento. Esto es lo que hay que hacer. Dios viene, envía a su ángel y de una manera milagrosa saca a Pedro de entre medio de las manos del enemigo y lo pone afuera. Y lo saca. Eso tiene sentido, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tiene sentido que Dios haga un milagro en tu vida y te saque de esa situación que tú estás? ¿Verdad que sí? Y te dé la contestación tal como tú se la pediste. ¿Ok? Porque somos obedientes. He hecho lo que Dios me pide. Entonces tiene sentido el que Dios haga lo que hizo aquí. ¡Wow! ¡Qué poderoso el Señor! Envía un ángel. ¿Ok? Mientras los guardias duermen, tú me sacas a mí milagrosamente, me cruzas, se abren las puertas, todo sucede, lo pone en la calle. No lo llevó a casa de María, lo dejó en la calle. Ahora te las entiendes tú. ¿Ok? Ahora te las entiendes, ves donde tengas que ir. Pero lo saca del lugar, lo pone en la calle, van donde María. A la casa de María. Están los hermanos orando, pidiendo con fe, gimiendo. Y cuando ven la petición contestada, no la creen. No lo puedo creer. ¿A cuánto les ha pasado así? No es posible. Mira, hermano, yo quisiera que en todas las situaciones que yo enfrento, Dios enviara a su ángel y me saque inmediatamente. Primero, porque yo sé que Él tiene el poder.
¿ok? Y segundo, porque Él ha prometido cuidar de mí, ¿ok? Y si Él ha prometido cuidar de mí, es que no tiene sentido que yo sufra. Es que no tiene sentido que me vaya mal. ¿Verdad que no? Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 16, apenas unos capítulos más abajo, más adelante. Mire lo que sucede aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Hechos capítulo 16. Estoy comenzando del versículo 16 en adelante. 16. Mientras íbamos a la oración, nos sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. ¿Ok? Yo quiero que vea la segunda parte del versículo 17. Dígame usted si esta frase es cierta o no. La voy a leer otra vez. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cierto o falso? Ellos os anuncian el camino de salvación. ¿Cierto o falso? Pero un momento, ¿quién lo está diciendo? Esta mujer con espíritu endemoniada, con espíritu adivino, gritaba, porque tampoco lo hablaba suave. ¿Ok? Esa estaba como el que vende pasteles en Puerto Rico. De garganta para afuera. Gritaban: estos hombres son siervos del Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. Bueno, vamos a seguir leyendo. Esto lo hizo por muchos días. Hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿ok?, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: escuche esto, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Wow. Con varas. Después de haberlos azotado un poquito nada más, para que no le duela. No, ¿lo azotaron cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Wow. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok. Si tú estás haciendo la voluntad del Señor, míreme bien aquí. Porque la voluntad de Dios muchas veces no tiene... Primero, la voluntad de Dios no tiene sentido muchas veces. ¿Ok? Y tú estás haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces se nos enseña a nosotros que si tú haces la voluntad del Señor, todo te va a ir bien. La Biblia dice que para los que aman a Dios, las cosas obran a bien. Eso es distinto, ¿verdad que sí? Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero a lo mejor en la palabra obra, ese puede ser un resultado, pero lo que viene antes de eso puede que te vaya mal. Y el hecho de que tú amas a Dios y hagas su voluntad puede que no te vaya muy bien. Estos hombres predicaban el evangelio a una sociedad perversa, perdida, y a una sociedad que necesitaba un Salvador. No le tienen miedo, dejaron su casa, dejaron sus costumbres, dejaron donde estaban cómodos, dejaron la gente que pensaban igual que ellos, se fueron a un lugar donde nadie los conoce y comenzaron a predicar el evangelio. Tú comienzas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tú comienzas a decir lo que Dios quiere que tú digas.
Ahora lo voy a traer a la casa. Ninguno de nosotros estamos en otro país. No estamos en una sociedad como aquella, quizás tan difícil, aunque esta está llegando a ese punto. ¿Verdad que sí? Pero estamos haciendo lo que Dios nos ha dado a hacer hasta ahora. ¿Ok? Pues entonces, ¿cuál es tu Grecia? ¿Cuál es tu Roma? Si no es tu familia, si no es tu trabajo, si no es donde quiera que tú vas, si no es esta ciudad. Si vivimos aquí en West Palm Beach, Florida, ¿dónde predicamos entonces? ¿Qué hacemos? Tú sabes que la voluntad de Dios para la iglesia de hoy se ha convertido en qué principio bíblico yo me puedo memorizar, aprender y practicar para ver si yo puedo recibir bendición. Pero si vivimos aquí, pues vamos a predicar aquí. Si vivimos aquí, vamos a evangelizar aquí. ¿Estamos evangelizando? El primer paso, ¿estás tú evangelizando? A tu familia primero. ¿Estás dispuesto a pasar una vergüenza en tu familia porque te atrevas a predicar el evangelio? ¿Estás dispuesto a que te vaya mal? ¿Estás dispuesto a que te azoten, aunque no sea con vara, con palabras? ¿Qué te parece si tu familia te azota con simplemente el rechazo? Y ese es tu azote. Porque sencillamente te atreviste a decirle a tu familia que tú los amas lo suficiente como para decirle, si no vas a Cristo, si no usas tu razón y no entregas tu corazón y dejas que el Espíritu Santo te revele a Cristo y te arrepientas de tus pecados, no vas a ser salvo. Y eso te puede costar el rechazo de tu familia. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesta tú? ¿Estás dispuesto a pasar una vergüenza en tu trabajo por predicar a Jesucristo? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si estos hombres están predicando el evangelio, tiene sentido de que Dios permita que los metan en la cárcel. Y no que el Espíritu Santo está con ellos. Y no que el poder de Dios está con ellos. Se demostró. El Espíritu Santo estaba con Pablo. ¿Sabe cómo yo lo sé? Le dijo a un demonio que se saliera y el demonio se salió. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque tenía el Espíritu Santo, porque tenía la palabra de Jesucristo y porque tenía el poder que Jesucristo puso en él. Le dijo al demonio, sal de ella, y el demonio se fue. Y a los 5 minutos, el mismo poder de Dios que le permite liberar a una mujer de un demonio, le deja que lo metan a la cárcel y lo azoten con vara. Eso no tiene sentido. Entonces tú me quieres decir a mí, hermano Maelo, que si yo me pongo a predicar el evangelio puede que me cueste el azote, que si yo hablo de Jesucristo puede que me cueste una vergüenza con mi familia. Seguro que te lo estoy diciendo. Ese es el problema. La pregunta no es que lo midamos desde el punto de vista del evento, sino de la manera en que estos hombres aceptaron, recibieron o contestaron al evento. En el profundo calabozo, apestoso, quizás húmedo, quizás seco, quizás oscuro, difícil, con cosas amarradas en sus pies, completamente atados, a punto de ser liquidados, están contentísimos adorando a su Dios. Abdiel nos enseñaba hace poco en uno de los martes, por aquellos de los que se pierden los martes, se están perdiendo tremenda bendición. Abdiel se paró aquí y nos hablaba de cómo los apóstoles del principio, los discípulos, gozaban el sufrir por el evangelio. Cuando le hacían cosas malas porque predicaban de Jesucristo, ellos ese era su gozo. Ellos gozaban el poder, para ellos era un privilegio. ¡Wow! ¡Qué privilegio que sufrí, que me dolió, que me azotaron! Mira lo que me hicieron por predicar a Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio tengo! Yo no veo en la iglesia de hoy hablando así. Pero te voy a decir algo. Esa conversación viene. La pena que me da y el dolor que me da es que no muchos pueden hablar esa conversación. Y no muchos podrán decir, un privilegio sufrir por el evangelio. Me tocó, nunca se me olvida, está en mi mente, el día en que estábamos orando en casa, durante el ayuno y oración que hicimos el año pasado. Y mi esposa fue trasladada a China a ver una mujer que acaba de tener un hijo, cuyo hijo fue degollado frente a ella porque era cristiana, porque predicaba el evangelio. Y Dios nos decía, oren por ella.
ella puede hablar ese tema. ¿Sabe qué me impresionó de esa visión? Que Rosa decía que la mujer se veía gozosa de que ella sabía dónde estaba su hijo y que no tenía temor de continuar predicando el evangelio. Yo no sé, hermano, la oración de la iglesia para dónde va y qué estamos haciendo. Yo no sé qué estás haciendo tú. Pero si tú haces la voluntad de Dios, a ti no te queda más remedio que predicar el evangelio. Y tienes que empezar en tu casa. Y lo que Dios va a hacer no tiene sentido. El mismo poder que hoy te permite sanar a un enfermo, mañana te va a dejar que te pongan en vergüenza. ¿Y sabes por qué? Por el amor que Dios le tiene a alguien. Eso mismo, el amor que Dios le tiene a alguien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos aceptar o recibir las oportunidades de Dios. Por eso para el que ama a Dios todas las cosas obran a bien. ¿Ok? Mire, hermano, míreme bien. Si a ti te meten una demanda hoy, ¿ok? Algo pasa mal y alguien te pone una demanda y tienes que ir donde abogados y pararte delante de un magistrado, ¿ok? Uno diría, pero si yo soy hijo de Dios, ¿cómo Dios permite esto? ¿Ok? ¿Sabes tú por qué Dios permite eso? ¿Estás dispuesto a preguntarle a Dios? ¿Qué le parece si seguimos leyendo? Pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Un momento, ¿qué están oyendo los presos? Yo no sé qué himnos cantaban, pero yo te aseguro algo, están oyendo palabra de Dios. ¿Ok? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un momento. ¿Y el ángel dónde está? ¿Y por qué si yo soy hijo de Dios se le caen las cadenas a aquel? Porque él está aquí en la cárcel porque se lo merece. Pero yo no, yo estoy en la cárcel porque yo prediqué a Cristo. Entonces, ¿por qué si yo canto el himno, el terremoto le suelta las cadenas a aquel también? ¿Por qué tú tienes que ser libre cuando el que oró fui yo? ¿Por qué tú tienes que ser libre cuando el que ayuna, ora y lee mucho la Biblia soy yo? ¿Por qué tú tienes que recibir bendición y tus cadenas ser rotas? Porque si los pastores son los que están orando y ayunando, ¿por qué si yo tengo que sacrificarme, todo el mundo tiene que ser libre? Ese es el grito de muchos cristianos. Es que lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad que sí? Primeramente, ¿por qué tengo que estar en esta cárcel si yo estoy haciendo la voluntad del Señor? Y la razón es esta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor está en que podemos predicar el evangelio. Gloria a Dios, porque ahora que estoy a la cárcel puedo cantar para que los presos escuchen quién es su Salvador. Y ahora que puedo cantarles, pues está bien que no venga ángel, pero el terremoto rompió las cadenas y se abrieron todas las puertas. Dime tú, el ángel lo sacó, lo levantó milagrosamente y lo puso en el camino. No, Señor. Una vez se rompen las cadenas, tú tienes que caminar por tu cuenta. Hay liberaciones donde Dios milagrosamente te va a sacar del lugar y te va a poner libre. Hay liberaciones donde, Héctor, tú tienes que caminar. Tienes que moverte. Gracias, Señor. Ahora que tengo pies, entonces camino. Pero estás en la cárcel todavía. ¿Ok? Las cadenas están rotas. Las puertas se abrieron, esto tembló todo, pero ¿dónde tú estás parado todavía? En lo más profundo estás ahí todavía. Y hay muchos de nosotros que estamos de espaldas a la puerta, mirando la pared de la cárcel. Dios hizo un gran terremoto, te trajo una gran libertad, se cayeron las cadenas y tú llorando, esperando que Dios te liberte. Señor, ¿cuándo me vas a sacar? Muévete. Le predicaste a los que estaban allí. Hiciste la obra que Dios te mandó a hacer allí. Porque una vez termines la obra, Dios va a abrir puertas. Y cuando des la vuelta, vas a ver la puerta abierta. Entonces, todo este terremoto abre las puertas, ¿ok? Se despierta el carcelero y al ver que las puertas están abiertas, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Por el alboroto que pasó allá abajo también en Judea. ¿Ok? ¿Qué pasa? Él sabe que si los presos se van, a él lo van a matar. ¿Qué hace él? Yo mejor me mato yo mismo. ¿Cómo le voy a...? No, definitivamente esto me va a costar la vida. Él está dispuesto a suicidarse cuando Pablo le dice lo siguiente.
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermano, le voy a hacer una pregunta. Si todos esos presos que están ahí, incluyendo Pablo, le puede costar la vida, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no corrieron del lugar y se fueron? ¿Sabe por qué? Yo tengo una especulación, yo no sé exactamente qué pasó. Pero Pablo como que se hizo líder de los presos, ¿verdad que sí? Y le dice al carcelero, no te vayas, espérate, tranquilo, estamos todos aquí. ¿Por qué se quedaron? Porque Pablo les estaba ministrando. Porque escucharon la palabra de la verdad. Porque prefirieron escuchar lo que Pablo tenía que decir. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Escuche, ¿quién le estaba lavando las heridas a quién? El carcelero le lava las heridas a estos hombres que fueron azotados. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos presos. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que es hora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, no señor, no, esto no trabaja así. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Ahora nos liberan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, y aquí está la clave, saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿quién consolaba a quién? Los consolaron y se fueron. Es que lo que Dios hace no tiene sentido. Es que no tiene sentido que para mí quien debería necesitar consuelo y un poquito más de neosporin en las espaldas era Pablo y Silas. Yo creo que para mí, en la mente humana de nosotros, el que necesita un abrazo y decirle, wow, qué gloria a Dios, como Dios te salvó, qué tremendo, wow, lo que Dios te hizo, wow, qué milagro. Ven, cómete, vamos, consuélate. No, dice la Biblia que ellos salieron de la cárcel a consolar a los hermanos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque la palabra del Evangelio es locura a los que se pierden. ¿Ok? Esto de gozarme yo, porque yo tengo que sufrir por la causa de Cristo, no tiene sentido. Eso no me cuadra. Iglesia de hoy, tú no vas a estar lista, yo no voy a estar listo hasta que nosotros no nos gocemos en la persecución. No vamos a estar listos para los últimos tiempos, no vamos a estar listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros y no vas a estar listo para todo este revolú del reino y el propósito que Dios tiene contigo. Nada de eso vas a estar listo para propósitos ninguno, a menos que estés dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, a sufrir por tu Dios, a sufrir por la causa de Él, para que verdaderamente todo obre para bien a los que le aman. Es así. Así que ocasionalmente, cuando estés al punto de la muerte, Dios va a enviar su ángel y te va a sacar libre y vas a salir al otro lado con el poder de Dios sin ningún rasguño. Pero va a haber ocasiones en que tienes que tener la certeza de lo que Dios va a hacer. No tiene sentido. No tiene sentido. Y frente a mí hay un montón de personas aquí que le están pasando situaciones que no tienen sentido. Yo lloré, yo ayuné, yo pedí al Señor, yo leí la palabra, yo hice todo lo que el pastor dijo, estoy haciendo lo que el consejero me está diciendo, estoy haciendo todo y todo me va mal. ¿Ah? La gloria es de Dios, no es tuya. La gloria es de Dios, no es tuya. Así que sí, te han ido cosas mal. La pregunta no es qué te pasó. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Glorificar a Dios. Y la clave de todo, hermano.
la clave. Le voy a decir esto, hermano, y lo voy a repetir y le seguiré repitiendo. Usted conoce esta iglesia como una iglesia apostólica profética. Creemos en que hay 5 ministerios establecidos por Dios, 5 oficios para la edificación y el perfeccionamiento de los santos. No lo creemos porque no es invento, porque lo dice la Biblia. ¿Ok? Creemos que hay dones del Espíritu y los enseñamos y los activamos y pretendemos que cada cual aprenda a hacer lo que Dios le enseñó a hacer. Ese es nuestro propósito. Pero le voy a decir algo, hermano. Nada de eso va para ningún lado. Ni la profecía, ni la palabra de ciencia, ni el que Dios me use, ni el sanar los enfermos, ni el poner las manos, ni la gran unción del Espíritu Santo va para ningún sitio, a menos que tú y yo estemos dispuestos a decirle a alguien cuál es la salvación para ellos. Podrá ser un profeta, podrá ser el apóstol, podrá ser el maestro, podrá ser el que tiene don de profecía y lo que sea, pero si no estás dispuesto a decirle a alguien que no tiene a Cristo dónde conseguir la salvación, si no evangelizamos, si no predicamos el evangelio, hermano, no vamos a cumplir el propósito verdadero de todos esos dones, de todos esos llamados y de todos esos oficios. Así que tengas llamado, tengas oficio, tengas las cosas buenas o tengas las cosas malas, la única salida y la mejor salida y la apertura de que venga el ángel y te saque de la cárcel o de que venga un terremoto y abra las cadenas, es que tú estés dispuesto en el medio del problema que tú estés hoy, aunque no tenga sentido, predicarle a Cristo a alguien. ¿Quieres ángel? Predica el evangelio. ¿Quieres terremoto para que se rompan las cadenas? Canta con gozo y predícalo a los que están alrededor tuyo. No tiene sentido, ¿verdad que sí? Pero es como vamos a salir de ahí. Ahora quiero volver un pasito atrás y ya estamos terminando. Hay gente aquí que han estado haciendo la voluntad del Señor, porque en tiempos atrás el enemigo se aprovechó de sus vidas e hicieron un esfuerzo por hacer lo correcto y entrar en la voluntad del Señor. Hay matrimonios aquí que tenían sus problemas, sus cosas, y Dios está fortaleciendo y levantando. Comienzas a hacer lo correcto, ¿ok? Comienzas a dar un viraje en tu vida. Y cuando das un viraje en tu vida, comienzas a pensar correcto, a orar correcto, y a decir, yo voy a tener la fe. Yo sé que Dios me va a sacar. Yo voy a seguir ayunando, voy a seguir leyendo la palabra, estoy haciendo lo correcto. ¿Ok? Ahí te digo lo siguiente. Ten cuidado de las voces que se unen contigo a decir lo mismo que tú estás diciendo y a cantar tu libertad. Es como si la mujer endemoniada con espíritu de adivinación se parara al lado tuyo a gritar, es cierto, vas a ser libre, es cierto, Dios es tu salvación, es cierto. Porque el problema de la mujer endemoniada no era las palabras, era la fuente de las palabras. En una ocasión Jesucristo le preguntó a los discípulos, oye, ¿y qué dice la gente por ahí que soy yo? Unos dicen que tú eres un profeta, como Elías. Otros dicen que eres un hombre tremendo, casi todos dicen que eres un profeta, uno de los profetas. ¿Y ustedes? Y ahí Pedro dice, no, tú no eres cualquier profeta, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías enviado. ¿Sabes que Jesucristo tuvo discernimiento, que esa palabra no venía de su intelecto, sino lo que dice, un momentito, Simón, tú estás recibiendo esta revelación del cielo. Eso no te lo dijo carne ni sangre. Por lo tanto, desata las llaves de los cielos y le dice, ok, ahora sí, sobre la habilidad de tú poder recibir del cielo, sobre esa roca, yo voy a establecer mi iglesia. Y ahora te doy las llaves de los cielos. ¿Qué pasaba con Pablo y aquella mujer? Que aunque ella dijera la verdad, no venía del cielo, no venía del trono, venía de la boca de un demonio. Y los demonios van a usar la verdad para confundir tu mente. Cuando prediques el evangelio, cuando comiences a hacer la voluntad de Dios, cuando comiences a dejar el pecado que hay en tu vida y a caminar en la santidad que Dios está haciendo contigo, vas a ofender a Satanás. Y cuando Satanás se crea que no puede contigo, ¿sabe qué va a hacer? Se une a ti. No vamos a hacerlo, pues vamos, no lo vamos a hacer.
Porque lo que quiere el enemigo es que tú lo hagas por tu propia fuerza, que tú lo hagas por tu propio intelecto. Son muchos los que vienen a mí para consejería y cuando llegan donde mí traen como 50 versículos bíblicos y todo lo que ya saben y a decirme cómo ya Dios le habló. Entonces, ¿para qué tú vienes donde mí si ya Dios te habló? ¿Ok? Porque ya en su mente tienen todo formado. Es mejor que tú le digas, ya cállate ya. Aunque estés diciendo la verdad, no viene del cielo, viene de mi propia mente. Es hora de que calles tu propio corazón, de que hagamos silencio delante de la presencia del Señor y quien hable sea el Espíritu Santo. Aunque lo que estás diciendo tenga sentido. Aunque lo que estés diciendo sea la verdad. Aunque estés proclamando un verso bíblico. ¡Wow! Eso confronta. Porque son muchos los que tomamos versos bíblicos para hacernos sentir bien. Y tú no puedes decir que el versículo bíblico es mentira. Es verdad, ¿verdad que sí? Pero llega el momento en que tú tienes que decir, sal, no me hables. Yo me he tenido que decir a mí mismo, Maelo, cállate la boca. Ya no me estés hablando más. Ya no me estés leyendo versículos bíblicos que me hagan sentir bien. ¿Qué te parece si nos callamos ambos? ¿Ok? Yo peleando entre mi espíritu y mi alma. Y si hacemos silencio y que Dios diga lo que Él quiere decir, me guste o no, tenga sentido o no. Y te puede costar una cárcel temporera, pero te va a costar una victoria gloriosa. Yo te invito hoy a que dejes que Dios siga haciendo cosas que no tienen sentido en tu vida. A que dejes de razonar lo que Dios está haciendo y verdaderamente derrames tu corazón para que Él reciba la gloria. Si todo tiene que ver contigo, así se va a quedar. Y vas a lograr tomar decisiones que tienen sentido. Y te vas a sentir bien. Es más, te voy a decir lo siguiente. Vas a encontrar versículos bíblicos que confirman lo que estás haciendo. Vas a abrir la Biblia, vas a tirar la página, la vas a poner frente al abanico y después le pones el dedo y donde caiga vas a... Mira, Dios me habló. ¡Wow! Vas a encontrar un montón de verdades. Vas a encontrar un sinnúmero de verdades que te van a confirmar lo que estás haciendo. Y todo es adivinación. No, esto es una iglesia profética, pero yo estoy cansado del espíritu de adivinación en las iglesias. Yo estoy cansado de los que dicen, vengan aquí que les vamos a desatar unciones. Estoy cansado de escuchar y me duele, no estoy cansado, estoy triste, dolorido de ver una iglesia que todo lo que busca es poder para ellos, algo más para mí, algo para sentirme, mi propósito con Dios, mi propósito, lo que yo quiero, lo que Dios quiere. ¿Quién se preocupa por eso? Y lo que Él quiere hacer, ¿quién le pregunta? Y si le cuesta, y lo que Dios quiere hacer me va a costar un azote, ¿quién se atreve a tomar el azote? Y si lo que Dios quiere que yo haga es que me hagan una demanda, me pongan un magistrado para que yo le predique al abogado o para que yo le predique al juez. ¿Ok? Mire, hermano, las victorias más lindas que yo he visto en mi carrera profesional no ha sido en mi salario, en mi posición, en lo que yo hago y en la gente a cual yo le sirvo a través de mi trabajo. Ha sido a los cuales yo me he atrevido a predicar el evangelio y a decirle algo y he visto una vida transformada. ¿Tú sabes qué me ha costado? Me ha costado el tener que dejar promociones que me hubiesen llevado a un salario mejor, a un lugar más cómodo, a una posición de prestigio. Y he tenido que sacrificar el prestigio. Eso no tiene sentido. Si yo tengo una carrera profesional, no sería una gran bendición que yo venga aquí y me pare, hermano, me dieron promoción, me van a pagar más dinero y todo el mundo, gloria a Dios, como Dios lo bendice. Mira, hermano, no tiene sentido el que me ofrezcan una promoción y yo diga, oré y el Señor me dijo que eso no es la voluntad de Él. Pues me voy a quedar ganando menos dinero y no voy a tener el prestigio que se lo lleve otro. Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Estás dispuesto a agarrar el azote o no? Porque lo que Dios hace no tiene sentido, especialmente en los días de hoy. Me senté en una reunión porque mi trabajo me envía a un adiestramiento. Estoy en este lugar, Utah, I believe it was. Tuve 3 semanas en la Universidad de Utah tomando un adiestramiento. Me siento a la mesa. Estamos cenando. Y era un restaurante donde hay restaurante y una barra a la misma vez.
Pero yo no quiero ser un antisocial. Yo me voy con ellos, vamos a comer. Bueno, nos sentamos a comer, nos sirvieron. Los que están en la mesa se van a la parte de la barra ya a pasar un buen rato. Y yo me quedo sentado, terminando mi comida, y hay una joven, compañera de trabajo de otro estado. Se sienta y ¿sabe qué me dice? Comienza a llorar. Me dice, perdóneme, Mr. Reyes, pero desde que usted se sentó ahí, yo lo que siento es llorar. ¿Y ahora qué yo hago? Esta gente va a pensar que yo la ofendí. Va a pensar que yo le dije algo que la verdad. Comenzó a llorar. Hermano, en 15 minutos me contó toda su vida. Dice, wow, yo le estoy diciendo cosas a usted que ni yo misma me acordaba. Entonces empezó el Espíritu a sacar cosas de adentro. ¿Sabe qué me dice? ¿Sabe que cuando yo vuelva a mi estado, cuando yo vuelva a mi casa, yo tengo los papeles de divorcio ya listos? Porque allá mi esposo y yo no podemos. En aquel lugar, al lado de aquella barra donde estaban los borrachos, donde usted o cualquiera diría, eso no tiene sentido, le prediqué el Evangelio. La tomé de la mano y allí hizo profesión de fe, en medio de un lugar incómodo, donde no hay sillas bonitas, donde no hay músicos que cantan y adoran al Señor, donde no hay equipo de intercesión y donde no hay gente que se mueva en los dones del Espíritu. Allí en aquel lugar yo tomé su mano y ella se arrepintió de sus pecados, se convirtió, cambió su vida, estuvo 3 semanas haciéndome preguntas que me tenía loco. Cuando llegó allá me envió un email, me dice, gracias a Dios no nos vamos a divorciar, vamos a ir a una iglesia, le vamos a servir a Dios. Estaba en otro adiestramiento y hay un profesor hablando sobre comunicación. Cómo tú puedes interpretar o tomar un examen, Alfonso, y saber qué personalidad tú eres. Y entonces, al estudiar las personalidades, entonces tú puedes trabajar cómo bregar con las personas. Y a mí, yo he tomado de esos adiestramientos como 10. Parece que yo tengo una personalidad difícil y el gobierno sigue entrenándome en eso. Maelo, tienes que ir a un adiestramiento de líderes y otro de esto. Y yo, wow. Y son a nivel universitario. Entonces, voy y tomo este adiestramiento. Y estoy allí y al segundo, bueno, yo no quería ir. Y yo quise cancelar eso. Mi esposa le puede decir cuánto yo sufrí por cancelar eso. Yo no quiero ir, ya no quiero más de eso. Y pedí cancelar, le dije a mi jefe, no quiero ir. Pedí cancelar, no me lo permitieron. ¿Sabes qué hizo el Señor? Tuve que ir al adiestramiento. Al segundo día el Señor me dice, le vas a dar palabra profética al profesor. Y esto me puede costar el trabajo. Él es una persona de autoridad. Está a un nivel más alto. El que yo lo llame y le predique del Evangelio y hable de una palabra profética, peor. Eso no tiene sentido. No pude. Yo no creo que ni pasé el examen porque yo no estuve pendiente a nada de lo que él decía. Yo estaba peleando con el Señor. ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo tú pretendes que yo le predique a este hombre? Me puede costar el trabajo, que no tiene sentido. Yo no vine aquí a predicar. A mí me están pagando porque yo vine aquí a aprender las personalidades y eso para después saber qué es lo que pasa al hermano Alfonso o a Héctor, tú sabes, para poder. ¿Sabes qué? Nada, le dije, profesor, yo necesito un momentito con usted. Pero no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con lo que usted está enseñando, así que es personal. Si a usted no le molesta ni le ofende, yo le voy a pedir 5 minutitos de su tiempo, por favor, eso es todo lo que le pido. No hay problema. Pues así se quedó todo. Cuando termino una clase, vine donde mí, mira, a tal hora nos encontramos en el lobby. ¿Qué te parece? Y hablamos un ratito. Allí se sentó. Nos sentamos en un mueble que hacía en el lobby y yo no encontraba cómo empezar. Mire, me tranqué. Soy el Espíritu, mete mano tú porque yo estoy. Así fue. Comienza a llorar el hombre. Yo, me salvé yo ahora. Todos son unos llorones aquí. Comenzó a llorar. Es católico, más católico que el Papa nuevo que tenemos ahora. ¿Ok? Me dio Dios detalles de su vida. Yo no sé si tiene hijo o no tiene hijo. Dios me dijo, mira lo que le está pasando al hijo. Mira lo que le está pasando a la esposa. Mira lo que está... Sí, mire, todo esto que le estoy diciendo me lo está dando el Espíritu Santo porque le ama. Así que
allí le prediqué, allí hizo profesión de fe, hice lo que Dios me mandó a hacer. Hermano, atrévete. Atrévete a hacer cosas que no tienen sentido. La gente piensa, pero ¿cómo tú le haces, hermano malo? ¿Tú sabes cómo yo lo hice? Cuando eso, yo no hago lo que estoy haciendo ahora. Esos fueron mis comienzos. Y el Señor siempre nos dice, no, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate, vuelve al camino, a la senda antigua. ¿Sabes cuál es la senda antigua de nosotros los profetas? Callarnos de profetizar y ir y predicarle a alguien del evangelio. Ay, que lo hagan los hermanos porque yo soy profeta, yo estoy acá arriba. Yo les enseño a ustedes a profetizar y después que ustedes profeticen, vayan por ahí para abajo. A mí me trae las ofrendas y lo demás se encarga Dios. No, Señor, el hermano Alfonso no piensa así, yo no pienso así. Vamos todos a predicar el evangelio. Vamos todos a hacer cosas que no tienen sentido. Pónganse de pie, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Cuando lo que Dios hace